Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por este privilegio de un día más que tú nos permites en esta tierra, Señor. Gracias también por esta oportunidad de venir a tu casa, Señor, a buscar de ti, alabar y glorificar tu nombre, sabiendo que eres tú el único que lo merece, Señor. Dispón nuestro corazón para estar este tiempo atento a tu palabra, Dios mío, y conectados contigo, sabiendo que tu palabra siempre tiene buenas nuevas para tus hijos, Señor. Gracias por todo, Dios, por esta oportunidad que nos das también de reunirnos, nuestros hermanos, hoy celebrando la Santa Cena, Dios mío, y que podamos, Dios, salir edificados a partir de tu palabra. En tu Hijo amado Jesucristo estamos orando. Amén. Bueno, hermano, hoy empezamos el capítulo 19 de la Confesión de Fe de 1689, titulado de la ley de Dios. Hermano, estamos en la página 29 de la Confesión de Fe. Vamos a darle lectura entonces a este primer párrafo y dice: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y de la capacidad de guardarla. Interesante tema. Empezamos con este capítulo, hermano. Dios creó a Adán, pero también puso en su corazón esta ley universal, y vamos a estar adentrándonos en este tema que está interesantísimo. Muchas veces consideramos que la ley, Dios se la reveló a los hombres allí en el monte Sinaí cuando Moisés escribió de Dios en las tablas de piedra aquellas leyes, pero sencillamente estamos dejando de escapar algo que nos enseña las escrituras, y es lo que nos está revelando este párrafo, que primeramente Dios le dio a Adán una ley universal escrita en su corazón. Por tanto, ya el hombre tenía una ley natural escrita en su corazón, y es lo que trata este primer párrafo, y nos vamos a estar adentrando en este tema que lo hemos titulado en la clase: la ley de la obediencia universal escrita en el corazón. En resumen, hermano, las ideas principales que aborda este párrafo son estas. Dios dio a Adán una ley como un pacto de obra, por la que obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Hermano, apunto varias cosas de este primer aspecto. Primero, que no era una ley solamente para Adán, sino, fíjense cómo aclara el párrafo, que era para toda su posteridad, es decir, para todas las generaciones que vinieran después de él. Esa ley era al igual que para él. Y otra cosa, que esa ley no era para obedecerlas a media. Fíjense cómo dice que era una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le dio un tiempo de prueba en el que debía obedecer perfectamente. Si obedecía, Dios prometía bendición y vida plena para él y sus descendientes, pero si desobedecía, vendría el castigo y las consecuencias de su pecado. Lo dotó también, porque miren, Dios no deja nada a media. Dios no obra como los seres humanos, que hacemos algo y siempre nos damos cuenta de alguna imperfección. Así no es como trabaja Dios. Dios le dio esa ley en el corazón de Adán, pero también puso en Adán el poder y la capacidad para guardarla. Es decir, no le dio algo imposible de hacer, sino que le dio la capacidad y el poder para obedecerla. Dios, como autoridad suprema, es decir, le asiste al Señor a disponer de su creación, y sí, como autoridad suprema del universo, entró en un pacto especial con Adán, como cabeza natural del género humano. Y vamos a estar viendo este aspecto un poquito más adelante, que ya habíamos hecho alguna referencia
a cómo Adán fue la representación del género humano y cómo a través de él, las descendencias que le siguieron, heredaron de él las consecuencias de sus actos. Dice que Dios asumió que Adán como la cabeza natural del género humano, constituyéndole en representante de toda la humanidad. Creó al ser humano como un ser moral, es decir, responsable de sus decisiones. Desde el principio lo puso bajo una ley moral perfecta que nunca cambia, la cual guía su conciencia y le exige obedecerla plenamente. Esto es así porque Dios es un gobernante justo y el hombre fue creado para responder a él. Una pregunta que nos pudiéramos hacer, adentrarnos un poquitico más profundamente en el tema, es si Dios creó al hombre como un ser moral, es decir, responsable de sus decisiones, y lo dotó de una ley como pacto de obra para con advertencias claras de bendición si la obedecía y maldición si la desobedecía, además, es decir, le dio la ley, pero además lo dotó del poder y la capacidad para obedecerla. Entonces, ¿por qué falló Adán? ¿O por qué desobedeció a Adán? ¿Acaso fue un error de diseño? Hermano, el hombre falló no porque le faltara capacidad o por un error de diseño, sino porque eligió desobedecer. Miren esto. El problema no estuvo en cómo Dios creó al hombre, sino en cómo el hombre decidió usar la libertad que recibió de parte de Dios. Es decir, Dios no creó un robot más. Usted crea un robot, le pone un programa y él no puede salirse de ese programa que usted le da. Si es un robot para que haga una determinada función dentro de una fábrica, usted no le puede dar otra función que no sea la que está programada en su cerebro. No es así con el hombre. De tal manera nos hizo Dios tan diferentes unos de otros que hasta las personas que son, como decimos nosotros, imaguas, gemelos, como usted lo quiere, siempre hay alguna diferencia en los seres humanos. No así, por ejemplo, usted entra en un rebaño de animales y muchas veces se hace muy difícil distinguir uno de otro porque todos casi son iguales. Pero en los seres humanos todos somos diferentes porque Dios nos dio una capacidad de ser seres racionales que podemos pensar, entender, aprender y una cualidad que le dio Dios a los hombres de tomar decisiones. En el caso de Adán, en lugar de confiar y obedecer a Dios, decidió seguir su propio camino. Es decir, no es un error de diseño, es una capacidad que el Señor le puso en el corazón del hombre de poder tomar decisiones. Sabemos que no nos podemos salir del plan de Dios, que no podemos tampoco elegir a Dios. Dios es quien nos elige a nosotros. Pero dentro de ese plan que el Señor nos permite movernos, nos da esa capacidad de decidir. Y la decisión que tomó Adán fue, dentro de esa capacidad de decidir, decidió confiar en su corazón, obedecer a su corazón en vez de obedecer la ley que él conocía de antemano, que el Señor le había hecho una advertencia. Si la cumple es para vida, si la desobedece es para muerte. La caída no fue un error de diseño entonces, hermanos, sino una mala decisión del corazón humano. Miren lo que nos dice 1 Timoteo 2:14. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. No podemos decir, espérate, que a cualquiera lo puede engañar, pero no en el caso de Adán, porque al que engañó a la serpiente fue a Eva, y Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo, eligió a su esposa por encima de Dios. Cuando Eva comió del fruto y se lo ofreció, Adán decidió acompañarla en la desobediencia, hermano. Prefirió escuchar a Eva y obedecerla, acompañarla en esa obediencia, en esa desobediencia, en lugar de obedecer la palabra directa que el Señor le había dado. Fue un acto de rebelión voluntaria, tuvo un deseo de autonomía, querer ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y eligió satisfacer ese deseo en lugar de someterse a la autoridad del Creador. En resumen, hermano,
no fue error de diseño, fue la decisión que tomó Adán de obedecer a su corazón a esa rebelión voluntaria que lo inclinó a querer ser como Dios y querer saber más de lo que ya el Señor había puesto como capacidad instalada en su mente, en su corazón. Ahí está el principio de esa caída del hombre. Dios estableció una ley desde el principio, es decir, por eso decíamos que muchas veces pensamos que la ley de Moisés, como comúnmente se conoce, fue cuando Moisés subió allá al monte Sinaí, el Señor se la reveló ahí. Y lo que nos está revelando acá la confesión de fe es que ya el Señor había puesto una ley instalada en el corazón del hombre cuando creó a Adán. La confesión afirma que la ley no comenzó en el Sinaí como con Moisés, sino que fue escrita en el corazón de Adán desde su creación, en lo que los teólogos llaman la ley natural. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal, pero además, que estaba escrita en su corazón, pero además le dio ese mandato específico de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. El ser humano fue creado con conciencia moral, es decir, ya había esa capacidad en el hombre para tomar decisiones, pero también de ser responsable de ellas. Adán tenía una doble obligación, es decir, tenía la ley moral general, no era solamente del árbol, sino de todo lo que tenía que ver con un comportamiento correcto para vivir en santidad y en comunión con Dios, pero además tenía ese mandato específico que también constituía una prueba concreta, es decir, además de todas las cosas que debía hacer para guardar la santidad con que fue creado, había un mandamiento específico que era sobre este árbol de no comer de su fruto. Dios prueba la obediencia con mandatos específicos, como en este caso le tocó a Adán en ese tiempo de prueba que estuvo y decidió desobedecer. El alcance de la obediencia. Hermano, habíamos dicho al principio, no era que era una parte de la ley lo que tenía que cumplir, no era un pedacito de ella, no era el principio solamente, sino era una ley íntegra que exigía un cumplimiento completo. La ley no establece una obediencia a medias. El estándar era personal, completo, exacto y perpetuo. Y mire, recalco en algo, hermano, perpetuo, no es para Adán nada más, sino que es para todas las generaciones que siguieron después de Adán y por supuesto nosotros que estamos aquí en este tiempo estudiando esto también nos llega el alcance de esa ley. Cualquier falla invalida su cumplimiento, una promesa, es decir, había una promesa clara, obediencia, vida y si había desobediencia estaba ligada a una maldición, es decir, a la muerte. Una advertencia, muerte para la desobediencia. Así como había bendición para la obediencia, una maldición para la desobediencia. El pecado no es algo ligero ni sin importancia. Desde el principio Dios dejó claro que desobedecer traería muerte. Esto no solo habla de una muerte física, sino también de una separación espiritual de Dios. El pecado rompe la comunión con Dios, afecta la vida del ser humano y siempre produce consecuencias reales, tanto visibles como invisibles. Y hermano, cuidado, porque a veces nos creemos que el Señor no nos vio y a veces no se ve de inmediato esas consecuencias, pero el resultado siempre nos alcanza, hermano. El resultado del pecado siempre termina siendo dolor, pérdida, sufrimiento y alejamiento de la vida que Dios desea para nosotros. En resumen, Dios no nos advierte en vano. Donde hay desobediencia, inevitablemente habrá consecuencias. Usted decide, hermano. Mire cómo hay muchísimos, hermano. Yo extraje algunos versículos donde nos queda claro cómo Dios nos advierte de cuáles son las consecuencias de obedecer o desobedecer sus mandamientos. Deuteronomio 28, ustedes saben que nos da una relación de mandamientos que el Señor le puso al pueblo de Israel y estatutos y estableció. Si los cumple, será para bendición. Si los incumple, será para maldición. Dice,
Deuteronomio, disculpen, 28:15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Isaías 1:19-20 dice: si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra. Pero si rehusas y sois rebeldes, seréis consumidos por la espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Mire qué advertencia tan clara, pero tan fuerte. Efesios 5:6, también ahí Pablo hace una relación de pecado, de inmoralidad. Y fíjense cómo dice: que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice en Proverbios 1:32 y al 33, porque la desobediencia de los simples los matará, y la prosperidad de los necios lo destruirá. Pero el que me obedece vivirá seguro y estará tranquilo sin temor del mal. Usted puede encontrar en la Biblia muchísimas más textos que nos hacen una advertencia clara que la desobediencia trae consecuencias para nosotros y que la obediencia está ligada a la bendición del Señor. Una pregunta que pudiéramos hacernos y que está ligada a lo que habíamos dicho al principio de la clase. Si Adán y Eva fueron los que pecaron desobedeciendo a Dios en el Edén, ¿por qué toda la descendencia humana ha cargado con las consecuencias de esa culpa y hereda una naturaleza pecaminosa? Hasta los bebés que acaban de nacer ya tienen genéticamente ese gen del pecado, porque todos la descendencia después de Adán heredamos esa condición pecaminosa, esa condición caída. ¿Alguien se puede encontrar una explicación de por qué, si fueron ellos los que estaban directamente con el Señor, recibieron ese mandato cara a cara con el Señor y desobedecieron? ¿Por qué nosotros, que no se nos dio directamente por parte de Dios, cara a cara como ellos, heredamos esa herencia pecaminosa? Adán era el representante o cabeza federal de toda la humanidad. Cuando pecó, no solo cayó en él, sino que toda su descendencia heredó la consecuencia de su acto, una naturaleza pecaminosa inclinada al pecado, como una corrupción espiritual que se transmite de generación en generación. Mira como Romanos 5:12 nos acerca a esta verdad. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tenemos esa... Bueno, aclarar lo que significa ser cabeza federal. Es ser representante. Cuando se dice cabeza, o sea, nada más aclarar el término, porque quizás hoy es el término, dice cabeza federal. ¿Qué es cabeza federal? Es el que es como el rey. Cuando un rey va a la guerra, Estados Unidos está en guerra ahora, por la decisión del presidente. Entonces, ese es lo que es ser una cabeza federal, un representante. Acá veamos un poquitico más la idea de esa representación federal. Dice: es una obligación que recala sobre Adán y toda su posteridad. Esto explica por qué esta teología, la caída de Adán, afecta a toda la humanidad. Era una responsabilidad que se extendía a toda la humanidad. Adán no representaba solo a sí mismo, es decir, nos representaba a todos nosotros que hemos venido detrás como descendencia de esos primogénitos de la creación. La obediencia era requerida, personal, completa, exacta, perpetua. Esto incluía toda su posteridad. Adán actuaba como representante de toda la humanidad. Ahora, la justicia de Dios, hermano, porque lo que estamos viendo acá, que Dios estableció una ley para Adán, la puso en su corazón. Un punto vital es que Dios no hizo algo imposible de origen. Es decir, el Señor primero le puso la ley en el corazón de Adán con un elemento claro, una advertencia: si la obedeces para vida, si se desobedece habrá consecuencia, habrá muerte. Es decir, fue específico en lo que recibió, pero además le dio la capacidad.
Quizás usted le dice, le ponen una nave espacial para que usted la maneje y usted no la puede maniobrar porque le falta capacidad. Ese no era el caso de Adán. Adán, lo que el Señor le puso en la mano estaba en plena capacidad y poder para poderla cumplir. Es decir, no le faltó nada. Lo que pasa es que él usó mal lo que el Señor le puso a su alcance. Además, Adán, miren esto que interesante. Además, Adán no solo tenía la capacidad moral y física para obedecer, sino que también gozaba de una comunión perfecta con Dios, hermano. Él no estaba rodeado del mundo lleno de maldad, lleno de corrupción. Él estaba rodeado de un ambiente ideal para tener esa comunión con el Señor. Lo que en su corazón estuvo más la inclinación a desobedecer a Dios que someterse a la voluntad de su creador. Es decir, él estaba en una comunión perfecta con Dios y de un entorno sin ninguna influencia pecaminosa externa que lo presionara, que lo influyera. Él no tenía televisión, no tenía internet bombardeándole ahí con cosas que no son de Dios, que son del mundo. Él no era el caso de Adán. Él estaba rodeado de un ambiente propicio para que él pudiera haber mantenido esa condición de santidad y de comunión con el Señor. Además, su desobediencia, por tanto, no fue un resultado de una debilidad inevitable o de una orden injusta. Es decir, no era que Dios le había puesto una orden injusta o difícil, imposible de cumplir para él, sino una elección consciente que él hizo y voluntaria, lo que hace su pecado aún más grave y resalta la responsabilidad total que tuvo ante su creador. No le puso algo imposible de cumplir, estaba en capacidad de entender y razonar las consecuencias porque había sido clara la advertencia. Por tanto, él actuó consciente de lo que estaba haciendo. La pregunta final que nos pudiéramos hacer como manera de reflexión de este tema que hemos estado viendo. ¿Hay diferencia en la ley que Dios puso en el corazón de Adán? Porque ahora nosotros muy fácil podemos crucificar a Adán ahí con nuestras críticas, con nuestra manera de ver cómo Adán, oiga, cómo Adán estando creado en santidad, sin culpa, sin estar rodeado de un ambiente pecaminoso que de alguna manera lo influyera, estaba en esa comunión con el Señor ahí sin que le faltara nada, con una ley puesta en su corazón, pero además con una advertencia clara. Si la obedeces para vida y si no la obedeces, habrá maldición. Podríamos decir, hay diferencia entre la ley que Dios puso en el corazón de Adán a la que tiene hoy los cristianos, o la verdadera diferencia está en la condición del ser humano. Dice, la ley es la misma en esencia, porque Dios no cambia, hermano, Dios es inmutable. Lo que cambian son las condiciones del hombre y lo vamos a ver. Dice, ¿cuáles son los puntos comunes en las características o las condiciones que tenía Adán ante esa ley y la que tenemos nosotros? Es el mismo origen, ambas vienen de Dios. Es el mismo carácter, reflejan la santidad, la justicia y la voluntad de Dios. La misma esencia moral. Es decir, a lo bueno se le llama bueno y a lo malo, malo. Es decir, no es que Dios no, le dio una ley a Adán de decir esto es bueno y esto no tan bueno. No, fueron términos claros lo que el Señor le dio a Adán. Con esa misma claridad nos llega esa ley a nosotros para discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, no es que sabemos que el mundo hoy a lo que la Biblia llama bueno, le llama malo, y a lo que la Biblia dice que es malo, hoy están todas las políticas de transgénero, de cuantas cosas que la Biblia especifica con claridad que son abominables ante el Señor. Y sin embargo hoy el mundo dice que eso usted no puede pronunciar ningún criterio en contra de la homosexualidad, de contra de las inclinaciones sexuales de nadie, ni las preferencias, ni tampoco de género. Es decir, hay que tener hoy un cuidado tremendo para usted pronunciar públicamente un criterio, porque está sujeto a que el mundo le diga, oiga, usted es
homofóbico, usted es racista, usted es no sé qué. Y quizás usted se puede estar equivocando en lo que está diciendo, pero se da cuenta que las concepciones que tiene el mundo están opuestas muchas veces a lo que la Biblia nos enseña, que es lo que es realmente correcto y bueno, y lo que la Biblia nos enseña que es malo. Por tanto, la esencia de esa ley no ha cambiado. Lo que la definió el Señor como malo sigue siendo malo ante sus ojos, y lo que es bueno en la obediencia, en el cumplimiento de las leyes morales, también sigue siendo bueno para nosotros hoy. Es decir, hacer el bien, evitar el pecado, así como para Adán era malo, es hoy para nosotros la responsabilidad humana. Tanto Adán como nosotros somos responsables de obedecerla. ¿Dónde está la diferencia, hermano? En las condiciones. Adán, antes de la caída, tenía la ley en su corazón de manera perfecta, y su corazón, a diferencia del nuestro, hermano, Dios lo creó con un corazón limpio, santo, sin culpa. Por tanto, había todos los elementos necesarios para que esa ley fuera cumplida con exactitud, sin que le faltara ni un punto ni una coma en su cumplimiento. Tenía plena capacidad para obedecerla, es decir, no era que medio retrasado mental y no entendía lo que Dios le dijo. El Señor lo capacitó para obedecerla. Era un pacto de prueba. Si obedeces, habrá vida, y si lo desobedece, habrá muerte. Si había una cláusula de esa ley que era bien clara. Sin embargo, para nosotros, ¿a dónde está la diferencia con respecto a Adán? Ya nosotros, nuestro corazón no está igual que el corazón de Adán antes de la caída. La ley sigue en nuestro corazón, pero afectada por el pecado, porque ya nacemos con esa información pecaminosa en nuestra sangre. Nadie puede cumplirla perfectamente por sí mismo. Ojalá que tuviéramos un cumplimiento cercano a ser perfecta, pero sabemos que estamos bien lejos de poderla cumplir. Ahora, la obediencia no es para ganar salvación, hermano. Sabemos que no es por obra que nos salvamos, sino como una respuesta. Es decir, la obediencia nuestra es una respuesta a la gracia de Dios. Es la evidencia de que hemos sido alcanzados por esa gracia. Y Dios, como no nos deja a media en nada, nos capacita, nos ayuda con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para ayudarnos a moldear esa condición pecaminosa que a veces nos inclina más al pecado que a cumplir la palabra y los mandamientos del Señor. Por tanto, el Señor, aparte que nos da esa posibilidad de ser sus hijos, no nos deja solos, sino que nos dota de una ayuda, que es el auxilio del Espíritu Santo, que nos revela la pecaminosidad que existe en nuestro corazón, y que muchas veces es esa voz que nos dice: oye, lo que estás haciendo no agrada a Dios, lo que estás haciendo está mal. Es decir, ese auxilio que el Señor nos da a través del Espíritu Santo hace que nosotros también podamos vivir una vida transformada después que venimos a los pies de Cristo. Hermanos, así terminamos este primer párrafo. Este capítulo es uno de los más largos. Después de la Santa Escritura, es uno de los más largos. Tiene 7 párrafos. Y la próxima clase vamos a estar viendo algo que habíamos mencionado muy subliminarmente. Es que la ley no llegó ahí en el monte Sinaí, sino llegó aquí en el corazón de Adán, y vamos a estar adentrándonos en el tema de los 10 mandamientos escritas en la tabla que bajó Moisés en sus manos del monte Sinaí. Vamos a estar viendo esos temas en la próxima clase. Hermanos, los invito a inclinar nuestro rostro para terminar este tiempo. Señor, gracias, Dios. Eternamente agradecidos por esta posibilidad que tú nos das de estudiar este folleto, Dios mío, que tú nos has dado como guía para la Iglesia Bautista, esta confesión de fe que nos ayuda también a entender todos los mandamientos que están implícitos en cada una de tus palabras, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a esa ley que tú pusiste en nuestro corazón, Señor, a esforzarnos, Dios, por cumplirla, Señor. A rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que nos ayude, Dios, a ser obedientes y cumplirla, Señor, y para
para gloria y honra tuya, Señor. Gracias por este tiempo, te pedimos que bendigas el resto de este servicio y que tú te glorifiques en medio de ellos. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos.